En otros temas, representantes de los más de 780,000 indígenas que habitan en la Ciudad de México exigieron ser tomados en cuenta en el diseño de las leyes secundarias que se desprenden de la Constitución local para garantizar el cumplimiento de sus derechos. Integrantes del Parlamento Indígena de la Ciudad de México entregaron a legisladores locales una propuesta de proyecto de ley mediante la cual se busca fortalecer los derechos de los diferentes pueblos originarios y etnias residentes en la capital del país y garantizar el libre ejercicio de sus derechos. Consiste en las leyes secundarias que tiene la nueva Constitución de la Ciudad de México. Es coyuntural, porque sí es el momento. Si no lo hacemos ahorita, ya no se plasma nunca los puntos de vista de las poblaciones indígenas de la Ciudad de México. Florentina Santiago dijo que los grupos indígenas requieren del acceso a servicios como la salud y la educación de manera libre y sin discriminación, dejando de lado la visión paternalista con la que se les ha tratado. Tenemos que darle seguimiento para que sepan que sí trabajamos también la población indígena, ya no nada más estamos pidiendo, porque ya no somos limosneros, ya no queremos ver indígena para que se le atienda, ande cerrando calle o haciendo manifestaciones. Ya tenemos que ponernos bien abusados para que esta cuarta transformación sea real, o si no, pues vamos a seguir siendo invisibles. El documento presentado por el Parlamento Indígena fue recibido por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Temístocles Villanueva, y será esa misma comisión la encargada de revisarlo. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.